Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Hoy 1 de junio, Día de los Trabajadores, en el hospital que está junto a mí, el Hospital Baco Ortiz, las enfermeras y los médicos sacaron carteles y comenzaron a gritar: nosotros no somos héroes, somos trabajadores. En realidad, este poder de los trabajadores que empezó con la revolución socialista de Rusia, el poder de los trabajadores del socialismo, el soviet, se comenzó a fraguar cuando las ciudades se convirtieron en industria y la industria se apropió del trabajo humano gracias al desarrollo de las máquinas, la industrialización. En ese momento que aparece la industrialización, aparecen los trabajadores, pero los trabajadores son seres humanos. Primero, eran analfabetos, eran pobres, venían del campo o venían de otros países. Tuvo una gran explosión en Inglaterra y Estados Unidos. Eran sumamente explotados, hacían el trabajo que hoy hacen las máquinas y no tenían ningún derecho. Para poder tener derechos, se formaron sindicatos y se lanzaron en huelgas. Justamente un 1 de junio cuenta la historia de mujeres que se rebelaron al ser explotadas y que luego fueron quemadas dentro de la fábrica. Y por eso se recuerda este 1 de junio, aquella muerte de trabajadoras que murieron incendiadas por sus represores, por los dueños de las fábricas que querían desalojarlas de aquella fábrica que se habían tomado. El sentido de los trabajadores es el trabajador urbano. No era incluido en este movimiento y en este sindicato y en estas organizaciones el trabajador rural, pero el trabajador rural también comenzó a aparecer cuando se desarrolla la agroindustria. En América Latina, la agroindustria toma gran cuerpo después de la Primera Guerra Mundial, en que empresas como Henry Ford deciden hacer una producción de caucho en el Amazonas, utilizando lo que se llama la producción en serie. Unos campesinos labraban la tierra, otros ponían la semilla, otros podaban el árbol y lo fumigaban, otros colectaban el caucho, otros empacaban el caucho, y así se creó lo que se llama la producción en serie. Fue el primer paso de lo que se diría más tarde la agroindustria, desarrollada especialmente por una compañía llamada United Fruit. United Fruit desarrolló la agroindustria de la caña en Cuba, y luego la agroindustria de bananas en las denominadas Banana Republics, entre las cuales figuran el Ecuador. Llegó acá a Ecuador, a la provincia de Esmeraldas, donde estableció una agroindustria donde habían trabajadores que transportaban, otros que fumigaban, otros que reparaban las embarcaciones, y así se creó un nuevo tipo de trabajador, el trabajador agrícola rural. Pero este trabajador agrícola rural realmente nunca pudo estar integrado dentro de los sindicatos. Sin embargo, el trabajador agrícola rural se convirtió en el gran problema de América Latina, porque países como Costa Rica, como Colombia, hicieron una gran represión armada a los sindicatos de trabajadores rurales. Y como consecuencia de eso, en Costa Rica, la compañía United Fruit perdió sus territorios, sus plantaciones. Los trabajadores del campo de esas empresas derrotaron al ejército de Costa Rica y le hicieron desaparecer a ese ejército, y es el primer país de América Latina que no tiene ejército. Esto sucedía en 1948. En el caso de Colombia, la misma compañía United Fruit
oprimió a los trabajadores y los convirtió en carne de cañón cuando ellos salieron a protestar en la parte norte de Colombia, donde tenían las plantaciones, y que nos cuentan la historia en 100 años de soledad. Y en esta zona norte de Colombia, zona portuaria al Atlántico, el Arauca, en esta zona pues surgieron los primeros sindicatos, y a partir de esos sindicatos nació la lucha revolucionaria, la lucha armada colombiana, que desde ese momento hasta la fecha actual no ha podido ser detenida, y dio origen a las FARC, al Ejército de Liberación Nacional y a todas las guerrillas colombianas que llevan ya más de 6 décadas enfrentando a los terratenientes y al ejército norteamericano en territorio colombiano. Así pues, hoy que celebramos el Día de los Trabajadores, también tenemos que celebrar el Día de los Campesinos, porque los campesinos en este momento, especialmente hay dos tipos de campesinos, ya sabemos, los peones, que eran los trabajadores de las empresas, de las fincas, de las grandes haciendas, y de los terratenientes, e inclusive de los obreros agrícolas, como son los que trabajan en las camaroneras, en las plantaciones de banana de Ecuador, en las de palma africana, y los otros que son autónomos, que tienen su propia finquita, su trabajo, producen sus legumbres, sus hortalizas, su leche, y la venden en el mercado. Hoy les debemos a este tipo de trabajadores, trabajadores que se llaman del minifundio, los trabajadores que tienen pequeñas parcelas, el hecho de que los pueblos y las ciudades de Ecuador hayan podido resistir el coronavirus y sean los que nos han permitido sobrevivir, junto con los trabajadores que están al frente de los servicios públicos como el agua, la electricidad, el internet, los que han permitido soportar esta crisis del coronavirus. Les debemos a los campesinos, especialmente a los indígenas de la sierra, a los pescadores de la costa y a los agricultores de productos de primera necesidad, como las frutas, las piñas, las yucas, las papas, el frijol, el maíz, la cebolla, la col, todo eso que nos llega a las mesas. Estos, no los trabajadores que trabajan para las grandes exportadoras de banano, ni de camarón, a los que realmente hoy no les debemos el haber sobrevivido en este periodo del coronavirus. Pero lo interesante de este fenómeno del coronavirus es que también hay cierto tipo de trabajadores que se les considera héroes. Entre esos están, por supuesto, los trabajadores de la salud, están los policías, están los militares, que hasta hace unos pocos meses eran considerados enemigos del pueblo, y hoy han ayudado al gobierno a llevar adelante la cuarentena. Por supuesto, hemos pasado de coles a nabos, y el problema se ha vuelto castaño oscuro cuando aquellas personas que tratan de evitar la circulación de automóviles, especialmente, por ejemplo, la autoridad, los policías de tránsito del municipio de Quito, han encontrado que el botín es multar a los que transgreden la ley y salen en ese día por las calles, detienen su vehículo. Para sacar su vehículo les cobran una gran cantidad de dinero. El hombre que fue atrapado pues soborna a los policías, y hoy los policías de tránsito del país se han convertido de héroes a explotadores que reciben sobornos, a un nido de corrupción. Pero en general, nuestros trabajadores de la salud que están en los hospitales pasaron de ser primero unos mártires a ser unos ignorantes, y finalmente a ser unos mercenarios, porque cuando llegó el coronavirus nadie sabía
cómo era su sistema de contagio, cuáles eran sus síntomas, cuáles eran las gravedades, a quiénes podían afectar, cuál era la belicosidad, la virulencia. Y por supuesto, como se dice, cayeron inocentemente médicos, enfermeras, auxiliares, que cumplían con su trabajo, pero para darles una categoría noble se les dijo son los mártires, cuando en realidad eran simplemente unos trabajadores ignorantes de lo que pasaba y víctimas, que cumplían simplemente con su trabajo. Hoy, cuando ya se sabe cuál es el riesgo al que se enfrentan, y hay un montón de médicos que han dicho no me voy a ir a botar a esa plaza, a ese ruedo, a que el toro me coma, me devore, me mate, me acribille. Entonces, los médicos que están ahora enfrentando el problema, no solamente que exigen recursos materiales, trajes de protección y todo lo demás, sino que además, en este momento, cuando ya saben cuál es el adversario, como quien dice, cuando ya saben de qué toro se trata, y van a enfrentarse y a trabajar, y lo hacen no porque le van a decir que si no trabaja no come y no va a tener salario y lo van a botar del puesto, sino que va y trabaja porque sabe que su trabajo ayuda a salvar vidas. Ese es el héroe. El otro, pues, simplemente hace su trabajo y no pasa de ser como son todos los trabajadores en el mundo, como son todos los soldados, como son todos los policías, como son todos los periodistas en el Ecuador, en muchas cosas, no todos, pero la mayor parte. Solo somos mercenarios, alguien que hace algo por dinero. En este día recordamos a los trabajadores y los identificamos, y sepan que la gran transformación de la sociedad en el siglo XX la hicieron los trabajadores cuando se organizaron y crearon las formas denominadas socialistas. En las formas denominadas socialistas, el Estado asumía la responsabilidad por la educación, por la salud, por la distribución de la riqueza, por la justicia. Así, el socialismo se expandió inclusive dentro del capitalismo, antes de que se diera la Revolución Rusa y las revoluciones socialistas del mundo. La justicia era el derecho del que más plata tenía, y el del que más armas tenía, el que de más sicarios tenía. El salario lo decidía el patrón, no el gobierno. Lo que el trabajador aprendía, lo decidía la iglesia o la decidía el más rico. El trabajo que tenía que hacer cada ser humano lo decidía otro ser humano que tenía en su mano el poder, la riqueza o el conocimiento, y que utilizaba a los otros seres humanos como mano de obra barata, proveedores de materias primas o formas de entretenimiento. Muchas gracias.